Bien, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que busque consolarnos, ser consolado, comprendernos, ser comprendido, amarnos, ser amado. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra una en ti, pero dándose es perdonado y muriendo en sí mismo se resucita la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos al aula virtual para poder recolocar. Quiero ver aquí en el chat. Dice, pueden darme la contraseña. No se puede dar. No se puede dar en WhatsApp. Deben estar en Zoom. Eh, Eso no se puede hacer. No es legal, ¿verdad? Se ha abierto esa parte. Así que no seamos eh, ilegales, ¿verdad? Ilícitos. Bien, la contraseña para poder ingresar el día de hoy es historia. La palabra historia en minúscula. Recuerden que al final, ¿verdad? Deben quedarse también para poner la contraseña final. Todos los avisos que mande al grupo de WhatsApp, véanlos, por favor. Algunos de la clase anterior se salieron antes de poner la contraseña. Como que no les mandé el video, como que no les avisé en clase, ¿verdad? Eh, Hay que estar atentos a las instrucciones. Bien, tendré en 30 segundos tendré la palabra historia para que la puedan colocar. Así nos ahorramos casi 3 minutos en pasar lista. Ok. Bien. Nos quedamos por el apartado número 7 de por qué es importante estudiar historia. Solo nos faltaba enumerar el octavo, la octava razón. Que esa es más, surge más de la experiencia personal. Les digo porque esa es más bien la opinión de mi anterior catedrático de historia, Radio Honduras, el licenciado Juan Ramón Martínez, escritor del libro de Historia de Honduras. Lick, Dime, disculpe, fíjate que me parece incorrecta la contraseña. sigan las instrucciones. Debe ser en minúscula, no debe tener espacios, deben colocar presente y guardar cambios. Si siguen esos pasos, no hay falla. Y debe estar correcto porque ya varios han ingresado. Quiero recargar acá para que vean. Si me aparece a mí la flecha verde, significa que ya alguien pudo colocarla. Entonces está correcto. Igual a mí Sí, ya, no me ya, deja. Ok. Sí, que tienen que colocar, ya, tienen que colocar la contraseña correctamente, el presente y guardar cambios. ¿Verdad? ya, Lick. Ok, listo. Ahí están en color azul todos los que ya lo hicieron. Bien, procedo a colocar la diapositiva para que podamos proseguir con la número 8. Les decía que el escritor del libro eh, Honduras, la fuerza del desacuerdo, que es mi maestro de historia, Juan Ramón Martínez, originario de Olanchito, York, según entiendo. Este historiador y politólogo y crítico de la política hondureña nos decía que la historia es el aprendizaje del pasado para comprender el presente y perfeccionar el futuro. A mí no se me olvida esa parte y por eso lo quiero señalar. Porque en realidad creo que ese es el objetivo primordial de la clase también, ¿verdad? El hecho de poder ver el pasado no solo por llenar un examen, sino la idea es para que entendamos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Seguimos repitiendo situaciones del pasado y también de alguna manera ver qué errores se están cometiendo todavía del pasado para ver qué hacer en el futuro, ¿verdad? Yo siento todavía que estamos todavía trabados en una época oscura de la política hondureña, donde el político hacía y deshacía sin ningún tipo de consecuencia. Tenemos que llegar quizá a la evolución cultural y política, donde al político se le castigue constantemente si hace las cosas mal. Y ese es el problema que tenemos en este país, que no hay suficiente persecución judicial a los malos funcionarios. En otros países más terribles, como entiendo yo que ya por China, en China las cosas son más difíciles, porque allá el socialismo que imperaba
y todavía sigue imperando un poco, em, ¿cómo se llama? Son muy serios en eso. En Japón también. Si un funcionario comete un grave error, inmediatamente es despedido, inmediatamente es rebajado, ¿verdad? Es decir, que no se puede, obviamente, seguir llamándole servidor de la patria al que no está sirviendo a la patria. Así es como han logrado ellos levantar un poquito su economía y cultura y también sistema social. Pero en este país todavía seguimos viviendo en la época donde el político parece de aquellos señores, ¿verdad? De pistola y mal hablado que hace y deshace y nadie le puede decir nada, ¿verdad? De esos señores regañones del pasado. Hay políticos que se comportan así todavía, ¿verdad? Pareciera que no entienden que estamos en una nueva etapa de la historia, una nueva época en la cual solamente los capaces deberían estar al frente de la política. Falta todavía que definamos esa parte, que podamos entenderlo. Y de hecho, no es solo mi opinión, es la opinión de José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle hablaría, y de hecho vamos a leer eso más adelante. De él es el único que vamos a leer escritos de puño y letra de él, eh, de lo que él opinaba sobre el futuro de la política hondureña, para que veamos de manera también crítica desde la época de él, como él, casi como un profeta de la política, sabía lo que iba a pasar en este país en el hemiciclo, ¿verdad? En el Congreso Nacional. ¿Verdad? Sabía que los que al final terminarían legislando y sancionando a toda la nación iban a ser personas incapaces, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que le llama a ellos? A ellos. No, no le llama incapaces, les dice una palabra más fuerte, ¿verdad? No sé, ineptos le llama. Dice que llegarán al Congreso, ¿verdad? Los ineptos. Entonces, claramente se refiere a los inadaptados, a los incapaces, a los no aptos, ¿verdad? A los que no son, obviamente, los que deben de regir esta patria. La misma historia hondureña nos va a enseñar a tener esa actitud crítica ante lo que está pasando y lo que va a seguir pasando mientras no hagamos el cambio cultural. Saliendo de esta etapa, de esta parte de la importancia de la historia, veamos un poquito sobre el carácter científico de la historia. En el libro de Guillermo Varela, ¿verdad? En el capítulo 2 habla un poquito de este carácter científico. Y lo primero que hay que decir, pues, es que es ciencia. Para determinar si la historia es una ciencia, hay que definir qué es ciencia. Y la definición que siempre suelo colocar en estas asignaturas generales, donde comúnmente definimos la palabra ciencia, es la siguiente. Aquella que procede de una etimología griega, que es la palabra sire, que significa conocer. Y es importante que entendamos etimológicamente esta palabra, porque pareciera que hoy en día hay jóvenes que creen que ciencia solamente es aquello que tiene números y fórmulas. Y no es así. O que solamente puede verse en un laboratorio. Y no es así. Por eso es que hay que entender los tipos de ciencias que hay y entender que todo conocimiento sistemático de lo que el hombre hace se convierte en ciencia. Entonces, todo lo que se investigue rigurosamente con el método científico se convierte en ciencia. Y también hay que entender que el método científico no siempre es cuantitativo. Hay método científico cualitativo también. Por lo cual la investigación que se hace en algunas disciplinas no tiene que ver con números, sino con caracterización, con descripción de fenómenos. Por lo cual hay que entender, porque hay gente que pareciera que todavía cree que el método científico solo es con números y encuestas, y no siempre es así. Hay incluso métodos de investigación que solo hacen búsqueda bibliográfica, que es pura búsqueda bibliográfica todo, como hace la historia. Entonces, por eso intentamos que quitemos esa idea equivocada de que ciencia es solamente lo numérico, lo formal y lo que estudia la naturaleza, ¿verdad? Hay ciencias aplicadas al ser humano. Entonces, es importante hacer esta distinción. Lo importante es entender que todo conocimiento sistematizado de cualquier campo, ¿verdad? Debe ser llamado ciencia y además, ¿verdad? Conocimiento que puede ser objetivamente verificable. La historia intenta ser objetiva la mayoría del tiempo. La mayor parte del tiempo intenta dar una descripción objetiva. Que haya gente que sea tan desconfiada que crea que los historiadores se sacan de la manga lo que ellos intentan describir, yo siento que es gente que nunca ha leído historia, que creen que los historiadores se inventan los datos, que no es que recabaron en fuentes. La mayoría de historiadores respetables hacen un trabajo, ¿cómo se llama?, en las hemerotecas, en las bibliotecas, en los museos, en los lugares arqueológicos, para poder llegar a describir en sus libros lo que pretenden describir. Además de que tienen carreras que estudiaron esos ámbitos, que tuvieron a diferentes disciplinas, ¿verdad? Que vieron un poquito de arqueología, un poquito de, no sé, de heráldica, un poquito de las diferentes disciplinas que vamos a mencionar más adelante.
Entonces no podemos generalizar creyendo que los libros de historia solo son para manipular la historia, como muchos pretenden hacer ver. No. De hecho, hay un historiador español que se llama Antonio Piñero, que cuando escucha gente que habla así, dice, y es que la gente se cree que uno se saca los datos de la manga y que uno pone por escrito en un libro de historia lo que a mí se me ocurre. Y no es así, ¿verdad? No siempre ha sido así. Que haya uno que otro historiador con poca honestidad intelectual que lo haga, es una cuestión aparte. Pero la mayoría de historiadores, ¿verdad? Intentaron hacer, sea de forma empírica, es decir, de una búsqueda personal por interés, por el amor que tienen por la historia, o sea que de repente se especializó en el área, ¿verdad? Intentan ser lo más objetivo que se puede. Entendamos esa parte, ¿verdad? Es importante. Lo digo porque hoy en día, incluso hay algunas frases que están ahí diseminadas en la internet que dicen, la historia la escriben los vencedores. Hay frases como esas, o incluso otra frase que dice, la historia se escribe con sangre, o otra frase que dice, incluso hay una caricatura que vi de un historiador escribiendo historia con tinta, o mejor dicho, sí, con colorante sacado de la sangre de un indígena. Es decir, la caricatura representaba a un historiador escribiendo la historia con sangre de un indígena que a la par estaba muerto. O sea, hay alguna gente que está manipulando de tal manera, haciendo creer que los historiadores siempre lo que único que hacían era, ¿verdad?, beneficiar a los políticos. Y no siempre fue así. Hay una etapa de la historiografía donde sí hacían eso, pero no siempre se hizo así. Entonces, por eso digo, hoy en día, sobre todo, hoy más que nunca, el trabajo de los historiadores es bastante respetable, ¿verdad? Traten de ser lo más descriptivo que se pueda para evitar hacer cualquier tipo de juicio. Y eso es lo que le da, obviamente, peso y valor a estos libros que hoy utilizamos como fuentes. Las ciencias ya sabemos que se clasifican en dos grandes ámbitos. Ciencias puras, ¿verdad? Que tienen la característica de ser exactas y tratar lo natural, mientras que las aplicadas parten a veces de una opinión subjetiva, tienden hacia la objetividad, ¿verdad? Y abordan sobre todo el problema de lo humano. Entonces aquí hay algunos ejemplos de las disciplinas que están dentro de cada categoría, ¿verdad? Y obviamente la historia, ¿dónde estaría? En las ciencias aplicadas, ¿verdad? Eso no quiere decir que la historia, como digo, no pueda llegar a ser objetiva. Decir que son subjetivas solamente es por el punto de partida. Cuando yo voy a plantear un problema de tipo cualitativo, ¿verdad? Cuando intento hacer una investigación cualitativa, yo siempre planteo una hipótesis como investigador. Y como esa hipótesis no está basada en estadísticas ni tampoco en un índice, sino que está basada en una opinión, por eso decimos que parte de lo subjetivo. Porque yo tengo que demostrar que mi opinión subjetiva planteada en la hipótesis es verdadera o es falsa. Pero obviamente, después de hacer todo el proceso investigativo de la historia, ¿verdad? Obviamente siguiendo el método científico, ¿verdad? Indagando en las fuentes, haciendo un marco teórico, revisando las variables. Cuando hago todo ese trabajo, el contenido que extraigo al final, la teoría que redacto al final, es más objetiva que mi hipótesis. Y eso es igual tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Por eso es que decimos que parte de la subjetividad, pero en realidad siempre trata de llegar a conocimiento corroborable. Etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra historia? Hay una que es la opinión más válida y la más difundida, y hay otra que es una suposición que alguien hizo por ahí, alguna fuente que leí. Quiero platicar primero de la etimología aceptada. La aceptada es que viene de la palabra griega histor o historeo, que significaría indagar, investigar, inquirir. Eh, Incluso en la lengua griega, muchas palabras surgidas de histor o historio, historeo en este caso, tienen una relación clara con la investigación, con los datos, con lo que se recaba, con lo que se guarda de información. Por ejemplo, la palabra historema significa narración de algo. La palabra históricos se refiere a todo lo que está relacionado a la indagación, todo lo que se da por indagación. La palabra historiografía se refiere a la historia escrita y la palabra historión significa prueba o testimonio. Entonces vemos que tiene mucha relación esa etimología con lo que hacen hoy en día los historiadores, que narrar algo investigado sobre la historia para dejar testimonio. Entonces vemos que sí, hay una relación clara con esta etimología. Pero la otra suposición que leí yo por ahí, por alguno de esos foros que hablan de historia,
que alguien opinaba que podría también tener relación con la palabra histos, la palabra historia con la palabra histos. ¿Cuál es el problema de esa etimología que yo veo? El problema es que la palabra histos es la palabra que da origen a la palabra histología. Y la palabra histología se refiere a una disciplina de la ciencia médica que estudia los tejidos. De hecho, el equivalente de la palabra histos en la lengua latina es texere. Texere que se pronuncia tejere. El tejere es la palabra que da origen a la palabra tejido. Por eso digo que es casi forzar la etimología en ese caso. Quizá se puede dejar como algo simbólico, pero no como algo históricamente conectado. Digo como algo simbólico porque claramente también la historia es un conjunto de eventos entrelazados, ¿verdad? Hilvanados, que tienen relación unos con otros, que algunos son causas, otros son efectos, otros son eventos de desarrollo. Entonces, claramente sí se podría aceptar como algo simbólico, pero etimológicamente esta es la que debemos respetar. Ahora, un concepto aquí de qué es historia, ¿verdad? Hay muchos conceptos en los diferentes libros de Longino Becerra, de Carlos Wilfredo, de, ¿cómo se llama?, de Ángela Zúñiga, de, ¿cómo se llama?, de Guillermo Varela. Podemos encontrar que cada uno al inicio presenta una definición diferente, ¿verdad? Yo trato de recoger por lo menos elementos de este concepto que me parecen importantes señalar. Primero, que la historia es un conocimiento vital. No debe importar, es importante saberlo, para no cometer los mismos errores de antaño. Con esta información, obviamente nos sentimos identificados con el ser humano en un momento preciso de la historia, un espacio y un tiempo, ¿verdad? Cuando ocurre el evento histórico y donde ocurre el evento histórico. Dicen los historiadores en la mayoría de los libros, ¿verdad? Que esta historia no solamente es una responsabilidad del historiador, el ciudadano, todos los ciudadanos debemos conocer algo de la historia, incluidos los profesionales. Si alguien es médico, debe saber la historia de la medicina. Si alguien es, no sé, ingeniero, tiene que saber la historia de la ingeniería. Y si soy hondureño, tengo que conocer la historia de mi país, Honduras. Es un deber ciudadano, conocer un poco de dónde es que estoy viviendo, ¿verdad? Para entender por qué vivimos la cultura que tenemos. Entonces es un conocimiento que nos debe concernir a todos, porque obviamente nos sirve para pensar y reflexionar a partir del pasado sobre el presente y futuro. Esa es una definición que podríamos dar. La historia prácticamente es el conjunto de eventos que a lo largo de la historia, que a lo largo del tiempo se han podido realizar, que se recaban para poder clasificar por categorías, por áreas culturales, por etapas de historia, de tal manera que permitan obviamente tener una idea clara de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Prosiguiendo, hay algunas disciplinas o ciencias auxiliares de la historia. Algunas de las que voy a mencionar ya las conocemos, son muy populares. Las voy a dejar así en letra normal y las otras las voy a colocar en negrita, las que creo yo quizá no se conocen tanto, pero que son ciencias auxiliares importantes para abordar el contenido de los eventos, que dejan huella, que dejan un testimonio, como hemos dicho, de algún dato de un personaje, de un evento, de una ideología, de un sistema de gobierno y que con esas pistas poco a poco los historiadores van ensamblando como un rompecabezas para darle forma a esta narración que hoy llamamos la descripción de la historia. Entonces, ¿cuáles son estas ciencias auxiliares? Las más comunes son las siguientes. La antropología que estudia al hombre, la palabra antropos en griego significa hombre. Aquí no nos estamos refiriendo a la antropología filosófica, sino más bien a la antropología más cercana a la sociología y a la historia. En este caso, pues, como dicen los mismos antropólogos, les comentaba en las otras secciones que en una entrevista a un antropólogo le preguntaban qué es la antropología y él muy coloquialmente, muy cómicamente dice, el antropólogo estudia tres cosas. Estudia costumbres o creencias, cacharros y huesos, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, todo lo que el hombre ha convertido en cultura. El antropólogo lo que hace es intentar constatar que hay un fenómeno humano, ¿verdad? Y cómo se ha organizado, cómo es su cultura, su política, ¿verdad? Cuáles son sus creencias, toda su parte relativa a la gastronomía, a la parte de la ciencia, a la técnica. Por otro lado está la geografía con su hermana la geología. La geografía describe obviamente la superficie del planeta, de los lugares, de clasificando obviamente por áreas.
le interesa solamente ver estas áreas donde comúnmente se ubican las poblaciones tanto de animales, plantas y seres humanos. Diferente a la geología, que la geología lo que intenta describir es el material del cual está hecho y está compuesto el planeta. Entonces, son hermanas, ¿verdad? Cada una por su lado, una más científica que la otra, porque la geografía simplemente es un dibujo, ¿verdad? Una representación de la Tierra, que comienza con la antigua cartografía y se llega hasta el nivel satelital que tenemos hoy en día para describir los continentes. Pero la geología también sí, sí, es una ciencia un poco más seria, ¿verdad? Y más amplia además, con mayor rigor incluso que la geografía. Por otro lado está la arqueología, que estudia todo lo antiguo. Viene la palabra arcaios, ¿verdad? Que se refiere a todo lo que ha sido del pasado, ¿verdad? Todo lo anterior, lo principal del pasado, ¿verdad? En este caso, el arqueólogo lo que estudia es todo lo que el hombre ha hecho. Les decía en la clase anterior que el hombre es como el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en cultura. Es decir, miren a qué nivel hemos llegado. Allá por Nashville, Estados Unidos, encontraron una pequeña piedrecilla, así triangular, con forma de punta de flecha. Y bastó esa simple puntita de flecha que al datificarla con carbono 14 les tira una fecha bastante grande, alrededor de unos 32.000 a 35.000 años atrás, para intentar investigar más esa zona. Rompieron tierra y encontraron muchas más piezas elaboradas por el ser humano. Y con esa teoría y ese material encontrado, se llegó a la conclusión de que a América habían venido no solamente por el lado occidental de Estados Unidos, bajando desde Alaska, ¿verdad? Por el estrecho de Bering, sino que llegaron a la conclusión que también hubo migración por Groenlandia hasta Canadá y bajando por el lado oriental de Estados Unidos. Ayudó a establecer una nueva teoría del poblamiento americano. Es decir, no importa, con tal que se vea tallado por el hombre, hecho por el hombre, algo tan pequeño puede llegar a tener un gran valor histórico. La psicología, por otro lado, estudia el comportamiento humano, ¿verdad? Hay, las conductas humanas, su personalidad, ¿verdad? Etcétera. Igual, es importante entender también la actitud de la personalidad de un individuo en la historia, entender el carácter de un Francisco Morazán, entender el carácter de un Cabañas, el carácter de un Padre Herrera, Padre Reyes, perdón. Y de igual manera, todos los personajes ligados a América Central. Dime, Diego. No, que, no, sí, no, que yo siento que es como, por ejemplo, en cualquier deporte, en cualquier ámbito, siempre cuando uno tiene interés, nos interesa la historia de algo. Digamos en el básquetbol, si a una persona le gusta el básquetbol, le interesa la historia del básquetbol. Ujú, A mí me gusta el fisicoculturismo, me interesa la historia de eso mismo, porque así me da un contexto de eso y puedo entender dónde está el deporte comparado al pasado ujú, y cómo estuvo el pasado y cómo puede mejorar en comparación al pasado, qué ha cambiado y ujú. todo eso. Entonces yo siento de que en parte cuando las personas creen que no es necesario aprender la historia de un país, pero sí creen que es necesario aprender la historia de, digamos, el Barcelona o el Real Madrid, que es como, es irónico, ¿me Ujú. entiendes? Sí, sí, a veces hay que saber eh, de qué vamos a querer obtener de la historia, qué andamos persiguiendo para darle el valor que merece. Y claramente hay historia de todo lo que el hombre ha hecho y hay historias que son más valiosas que otras. El deber nuestro es poner la mirada en aquello que ayuda, obviamente, al progreso y al desarrollo humano. Ese es el deber que al menos se nos invita en la academia a poner más atención. Y claramente, como parte del entretenimiento, pues si quieres saber la historia del entretenimiento, pues está bien, ¿verdad? Pero no puede ser más importante que la historia nacional, cultural, política, económica, científica, que obviamente es la que transforma la forma en que vivimos. Prosiguiendo, la economía es la rama que estudia obviamente el uso racional de los recursos. La palabra que dio origen a economía es oikos, oikos que significaba en el mundo antiguo hogar. Tal vez de la misma etimología, oikos vendría koinonia, que significa comunidad. Entonces, en este caso es el uso racional de los recursos del hogar. Eh, la palabra nomos significa guía o norma. Entonces, se refiere a esta parte. Claramente, los historiadores también han hecho uso de la economía para poder determinar, digamos, el costo de una guerra. De hecho, en Harvard aparecieron algunos maestros dedicados a la descripción de la historia desde y casi solo desde la economía.
De hecho, incluso el primer artículo periodístico, no periodístico, el primer artículo científico que ellos sacaron de la historia, la utilizaron para describir la guerra entre América del Norte y entre lo que sería el norte de Estados Unidos y el sur de Estados Unidos, en esta famosa guerra de secesión. Y en estas guerras, ¿verdad? Querían descubrir por qué el sur perdería la guerra, por qué la perdió. Y van descubriendo que la razón del por qué la pierden no es política, sino que es económica. Entonces nace una nueva forma de narrar la historia, poniendo atención, ¿verdad? A la parte económica, a la parte monetaria, a la parte, sí, de lo que los pueblos obviamente permite que progresen, que es el dinero. Por otro lado, la demografía, que estudia a las poblaciones, haciendo también uso de la estadística ahí. Hay que mencionar que la estadística también es una ciencia auxiliar de la historia ligada a la demografía. Y por otro lado, la sociología, que estudia obviamente a la sociedad en general, a la relación del conjunto humano. Por otro lado, estas que están en negrita son las que yo llamaría pues las ciencias auxiliares poco conocidas. Quizás de las que están ahí, las que más se pueden conocer y que sé que seguramente habrán escuchado es grafología, quizá genealogía, ¿verdad? Y no sé si alguna otra de las que están ahí las reconocen o saben el concepto. Pero vamos a ir viendo una por una para ir viendo también la importancia que tiene para la descripción de la historia. Primero, la grafología. La grafología, les comentaba a los de la mañana, de que al principio comenzó como algo así demasiado como fantasioso, ¿verdad? Como que no, no es posible que en la escritura quede guardada mi personalidad, porque esa es la premisa. La premisa de los grafólogos es que según lo que escribo yo, como lo escribo, según como lo escribo, está de alguna manera estoy guardando inconscientemente parte de mi forma de ser. eh, Como digo al principio, quizás sonaba hilarante que alguien pudiera leer por medio de la firma mi personalidad, pero poco a poco fue tomando mucho sentido, mucho peso y hasta hoy en día se utiliza incluso para la investigación forense. Y en la historia se utiliza para leer firmas, documentos, manifiestos que quedaron escritos con puño y letra. Es decir, es una ciencia no de las más importantes, pero muy curiosa y que puede llegar a ser en algún momento útil entre más expertos se vuelva la persona con esto. Pueden ver aquí a la par un ejemplo de alguno de los tantos manuales que hay que muestra, por ejemplo, qué pasa cuando un tal Juan González escribe su firma de diferente manera. Si una persona le escribe con una firma muy ancha, con letras anchas, significa que es estratega. Si remarca mucho la letra, es extrovertido. Si la escribe muy suavecita, casi borrosa la letra, es inseguro. Si le decora la parte de abajo, es ambicioso. Si le decora la parte de arriba, es vanidoso. Si le deja una colita al nombre, significa que es precavido, intolerante con las críticas. Y si tacha su nombre, es incluso autocrítico, ¿verdad? Consigo mismo, descontento, no le gusta su nombre. Entonces, estos son los manuales que llaman manuales de grafología que ayudan a entender. Imagínense que pudiéramos leer la firma de José Cecilio del Valle, de Morazán, que las tenemos, ¿verdad? En documentos. La de José Cecilio del Valle, por ejemplo, aparece en una de las copias del acta de independencia. La primera acta no la firma, pero hay una copia del acta donde sí firmó. Él fue el redactor del acta. Entonces, la firma de él ya la veremos más adelante, te la voy a enseñar, es bien geométrica. Es una firma, no sé, que le intentaba dejar una colita al final de Valle, dejaba una colita que encolochaba y terminaba casi dibujando una especie de persiana entrelazada, como cuadritos, ¿verdad? Bien interesante cómo él modifica su firma para darle más elegancia. ¿Qué estará guardado en la personalidad de un hombre así como para dedicarle tanto detalle a su firma? O cómo era la cultura de aquel momento también para incentivar a que la gente hiciera esto en sus documentos formales. Esa parte también es interesante. Por otro lado está también la sigilografía. La sigilografía, la palabra sigilum significa secreto, oculto, también la palabra que da origen a sello, ¿verdad? Para poder obviamente dejar un documento como legal, como válido, se colocaba a veces el escudo o blasón familiar eh, con cera o en metal, ¿verdad? Materiales blandos como bronce o estaño, y que colocaban obviamente enrollado con una cuerda, de tal manera que tendrían que haber roto o tendrían que haber de repente roto la cuerda para poder ver el contenido de la carta. La dinámica era que si ese sello se rompía, significaba que había sido interceptado el mensaje, por lo cual cualquier tratado u orden que se diera se tendría que detener. No podrían ser, digamos, yo fuera capitán y mando una orden, ahí y en el transcurso de llegar la carta se ve que la carta ya la rompieron, obviamente yo tendría que regresar una carta diciendo la carta llegó interceptada,
por lo cual no vamos a seguir esa orden. Mándenos nuevas órdenes. Era una manera para guardar el sigilo, el secreto de las cartas. Se sigue utilizando todavía en algunos documentos a nivel de los grandes reinos, como Noruega, ¿verdad? Como el caso de Inglaterra, pero en el caso también de la Iglesia Católica, el Papa, cada vez que manda una bula para nombrar a un nuevo obispo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, ¿verdad? Siervo de los siervos de Dios, y nombra a un tal Joánica Solo Elizalde Espinal como electo obispo metropolitano pampilonensis, que seguramente es Pamplona, y le nombra vicario no sé dónde. Entonces, ahí en la carta está escrita en letra gótica, escrita a mano, en tela, ¿verdad? Con el sello de Pedro y Pablo en la parte de abajo, ¿verdad? El Papa sigue practicando esto, que desde la época medieval se viene haciendo. De una manera también elegante de presentar también estas misivas importantes. La diplomática, la palabra diploma en griego significa documento, algo que se puede doblar, ¿verdad? Diploma, que se dobla. Eh, por tanto, la diplomática estudia los documentos antiguos. No vayan a confundirla con diplomacia, que esa es otra área más ligada a la política. Aquí es el documento en sí. Por otro lado, otra ciencia auxiliar también de la historia es la papilografía. Como la palabra lo dice, ¿verdad? Es todo escrito en papiro, en este material que se elabora de esta planta que nace en la ribera de los ríos, como los ríos de allá del norte del mar de Hule, cerca de la zona de Biblos, donde fabricaban muchísimo material de papiro, o en la zona del río Nilo, donde acostumbraban también fabricar este tipo de material. ¿Verdad? Como cualquier papel hecho de fibra natural, pues ponían la fibra hasta sacar las hebras y podían después aplastarla, ¿verdad? Compactarla, colocarle breas para darle durabilidad y encima de ello podían escribir. Este tratamiento del material y quizá muchos intentos de secado hacía que el material duraba bastante, ¿verdad? Dura mucho. Tenemos papiros de 2000, 3000 años de antigüedad, perdón, mucho más, de 2000 más otros 2000, casi 4000 años de antigüedad. Entonces, claramente cuando se estudian estos materiales, se estudian con mucho cuidado, con mucha arte forense, porque ciencia forense, perdón, no arte, ciencia forense, para tratarlos obviamente con el cuidado adecuado para que no se sigan deteriorando más. De hecho, el documental sobre el Evangelio de Judas fue bien interesante. Ver cómo trataban pieza por pieza, como un rompecabezas, aquel pergamino antiguo, ¿verdad? Para intentar ensamblarlo, ¿verdad? Y después colocarlo entre láminas de material, posiblemente vidrio, o tal vez lo colocaban a veces en fibras de este material de vidrio que parece vidrio, pero que en realidad es de carbono, ¿verdad? Para proteger, obviamente, la estructura natural de este material. La iconografía, dime, Metratilato. dime. Ah, no, el material que mencionó, metatrilato, si no me equivoco. Sí, ese material que es muy durable y que permite que se pueda compactar dos planchas para evitar que el oxígeno pueda pasar obviamente al material del papiro. ¿Verdad? La idea es sostenerlo. A veces guardan estos documentos en cristales cerrados al vacío para evitar que entre oxígeno y que vaya oxidando el material. ¿Verdad? Hay muchas técnicas para poder proteger estos materiales. La iconografía, eh, metraquilat, metraquilato, creo que se llama, no recuerdo cómo se llama, algo así sonaba el nombre. Lo he escuchado hablar ya de ese material, pero no recuerdo muy bien el nombre técnico. La iconografía estudia las imágenes. En el mundo griego hay dos palabras para hablar de imágenes. La palabra icono, la palabra icona, que significa imagen, pero hay otra palabra cercana, ¿verdad? Que se refiere a un tipo de imágenes, que es ídolon o idolón. La palabra eidolon o ídolon se refiere a una imagen que representa a una divinidad, a un dios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque en las lenguas pueden haber dos palabras para referirse a algo que hoy es un sinónimo, pero que realmente en aquel momento, dependiendo del contexto en el que se dijera, podría significar una cosa o la otra. Les pongo el ejemplo relacionado con la historia de la Biblia. En Éxodo 24, cuando uno lee en la Biblia griega ese texto, la palabra que utilizan para referirse a lo que hoy traducimos como imagen es idolón, la palabra ídolo. Pero en el caso de la lengua nuestra, un ídolo no es cualquier imagen, solo es aquella que representa a un dios falso. Por lo cual la Biblia no está prohibiendo en ese caso todas las imágenes. Si quisiera prohibir todas las imágenes, habrían puesto ícono, sino que pusieron ídolo, porque para el griego era más claro esa situación. Igual en el hebreo,
También en el hebreo hay dos palabras que significan una imagen idolátrica y otra imagen que no es idolátrica. Qué importante saber un poquito también estas etimologías. Aquí puse dos ejemplos de iconos, ¿verdad? En un lado pueden ver al emperador Carlomagno. Son pequeños fragmentos de cerámica que después a veces pintan encima para que se vea casi como un rompecabezas. Y a la par pueden ver también el icono que representa las artes medievales, ¿verdad? En este caso. Siguiente rama, la genealogía. La genealogía, solo quiero estar pendiente de que el reloj vaya a sonar exactamente al punto, pero aunque no quiero atrasarles, disculpen que lo revise, sí, ahí está. La palabra genealogía. La palabra gen, la palabra gen que se utiliza incluso en la ciencia de la genética, significa origen. La ciencia que estudia el origen ascendente de las familias y también obviamente la descendencia, hacia arriba o hacia abajo. Estudia, por tanto, el abolengo familiar. En las culturas medievales y las culturas incluso antiguas, desde el pueblo de Israel, incluso y los egipcios y romanos y los griegos, siempre llevaban un respaldo bastante grande de las familias, de quién era heredero de quién, hijo de quién. Con solo leer el libro de Números en la Biblia uno puede ver cómo respaldaban esta parte. Pues también en el pasado, en nuestros pueblos, también se guardaba mucho esta información. En España, mucho más. Eh, Tanto es así que hay una señora que ya murió, en paz descanse, la condesa. Hay una condesa que se llama Condesa Cayetana. Busquen en internet, busquen en Wikipedia Condesa Cayetana y se van a los datos de la tabla lateral y buscan el nombre completo de la condesa. Se van a quedar asombrados de la cantidad de nombres que tiene. Es decir, el nombre secular de Condesa Cayetana es tan largo porque lo que pretendía ella es guardar el abolengo, sus esposos y familiares antepasados que le dan a ella todos los títulos de nobleza que tiene. Que no sé cuántas veces es condesa, duquesa, marquesa, ¿verdad? Y ha heredado todos esos títulos. Entonces ella en su apellido, en su nombre, mejor dicho, con todos sus apellidos, guarda parte de esa historia de nobleza. En las culturas antiguas, la familia era tan importante que cuando alguien no rendía honor en la familia, más bien faltaba el honor a la familia, era borrado por completo del árbol familiar. Por eso vamos a encontrar muchos registros en la historia que no cuidaron todos los detalles de los familiares, sino que solo uno que otro. Y a veces muestra como que espacios vacíos, de que no mencionaron al hombre, pero no a su esposa, ¿verdad? Al hombre, al hijo y no a la esposa, porque no les interesaba guardar el nombre de la esposa. Algo ocurrió para que no guardaran esos datos, ¿verdad? O murió mucho antes, o no hay respaldo de quién fue, ¿verdad? Hay distintas posibilidades. Pero es bien interesante también esta parte de que también se tomaban el derecho de borrar de la familia a quien no hacía honor familiar. De hecho, en la famosa película de estos libros de J.K. Rowling, la película de Harry Potter y el Harry prisionero de Potter. Azkaban, aparece Sirius Black en su casa con las paredes decoradas con el árbol de los Black. Y hay algunos de los rostros de los Black que están quemados, porque obviamente se volvieron asesinos, algunos presos, otros, y faltaban obviamente al honor de la familia. Por eso les digo que ahí se guarda parte de esta costumbre. Prosiguiendo. Ya vieron el nombre de la condesa, ¿verdad? Ya vieron el nombre que tiene. Qué exagerado. Condesa Cayetana, no sé qué, Stuart de Fritz, no sé qué, ¿verdad? Bueno, unos nombres bien enredados que tiene ahí. La paleografía, la palabra paleo, viene de palaios, significa antiguo. Grafein o grafón, grafos, significa escritura. Y en este caso, pues, significa el estudio de la escritura antigua. Ahí sí no importa el material en el cual está escrito. Puede ser papiro, pergamino, tela, cualquier material, tablas. Lo importante es descifrar qué es lo que está escrito en los diferentes idiomas. También con ciencias forenses estudian estos tipos de documentos. La siguiente rama auxiliar es la epigrafía, que estudia todo lo que está escrito sobre piedra, todo tipo de relieve o grabado, desde los jeroglíficos, los glifos aztecas, mayas, incas, ¿verdad? Sobre todo los mayas y aztecas. Los incas casi no tenían glifos, tenían más máscaras y cosas así, estatuillas, que glifos. En el caso de los aztecas y mayas sí eran muy buenos para representar en sus propias obras arquitectónicas, pinturas y colores para decorar sus obras. Además de las estelas mayas que guardan mucha información, incluso astronómica. Eh, Aquí puse algunos ejemplos de la cultura románica, de la cultura latina, medieval y de la cultura cristiana. Por otro lado está la heráldica.
La heráldica estudia tanto los apellidos, el origen de los apellidos, como los blasones, los escudos familiares. Hay una página que yo les voy a recomendar. Por ejemplo, aquí puse el ejemplo del apellido del cual desciende mi propio apellido. Mi apellido es Castro y viene de la familia Castresana. Se supone que es una familia que se ubicó en Burgos, España. Para investigar todo eso, cuál era el escudo, por qué le ponían ese nombre. Si se fijan, en Castresana aparece un fuerte, como una especie de castillo en la parte azul. Es porque dicen que esa familia, al vivir en Burgos, fundó un fuerte, hizo un fuerte militar. Entonces, por eso le llamaban los Castresana, es decir, la familia del castillo. Pero de hecho, la familia Castillo, Castelar, Castellón, todos estos familias descienden del mismo apellido, ¿verdad? Y de hecho, es uno de los apellidos más, diría, según los mismos historiadores, más importantes de España, porque de la misma familia castesana salieron la familia de Castilla, ¿verdad? Que fueron todo un séquito de nobles en España, todo lo que sería el reino de Castilla. Entonces, de ahí desciende todo ello. ¿Dónde podemos averiguar estos significados, nombres y documentos donde aparece por primera vez un apellido? En páginas como esta. Heraldaria.com es una página dedicada a la heráldica, a la genealogía, ¿verdad? Incluso a elaborar escudos, a hacer armoriales, le llaman ellos, que son escudos que muestran el escudo de armas de la familia. Usted coloca el apellido ahí, le va a buscar y le va a aparecer cuándo fue la primera vez que en un documento histórico apareció el apellido que usted lleva. Puede ser que aparezca, puede ser que no aparezca. Si no aparece, significa que no, su apellido no es de una familia de nobleza, que puede ser de otro país, quizá, y no tiene nada que ver con la historia de nobleza española o europea. Quizá proceda del África, quizá proceda de Asia Menor, ¿verdad? El apellido. Entonces, si no aparece aquí, es por eso, ¿verdad? Porque de repente viene de otras áreas fuera de España. Por otro lado, si hay una ciencia de la historia que estudia la heráldica, pues también hay una ciencia de la historia que estudia los nombres, y es la onomástica. ¿Dónde podemos investigar los nombres para saber el significado o origen histórico de cada uno de ellos? En páginas como, por ejemplo, la base de datos de lenguas paleohispanas, ¿verdad? Que está en España también. Es el del Instituto de Antropología y de Antroponimia. Ese instituto pues tiene esta página donde usted puede investigar en la categoría de onomástica, coloca su nombre y le va a decir a qué idioma pertenece, de dónde procede, qué significa, ¿verdad? Ahí le va a dar todos los datos. También hay una página en inglés que se llama Behind the Names, detrás de los nombres. Esa página también es excelente porque además muestra los gráficos de dónde se utiliza más ese nombre. Es decir, en qué país es más común utilizar, digamos, el nombre Carlos, Pedro, ¿verdad? Y ahí le aparece con gráficos en cada país donde está más alta la cantidad de gente que utiliza ese nombre. Además que le muestra en todos los idiomas, ¿verdad? Cómo se pronuncia el nombre. Le muestra el origen del nombre, no importa si es griego, hebreo, árabe, ¿verdad? Ruso, no importa en qué origen esté, le muestra incluso cómo se escriben esos idiomas. Es muy buena, Behind the Names. De repente les mando el enlace por medio de WhatsApp por si quieren ir a investigar su nombre ahí. Claramente está en inglés, colóquenlo en español usted su nombre, ¿verdad? Evidentemente, y denle traducir a la página si no sabe inglés, ¿verdad? Y verá información valiosa acerca de ello. Y la siguiente, ahí está la página esperia.ucm.es para la página de la base de datos de lenguas palo-hispanas. Eh, es importante lo del apellido para el español, porque claramente la historia, dependiendo a qué familia pertenecías, así era de repente las posibilidades de exigir derechos. Eh, Porque de repente a veces los reyes prometían, ¿verdad? Defensa vitalicia, sostenimiento vitalicio a los herederos y familias herederas de tal apellido, como hicieron con Cristóbal Colón. Cuando a Cristóbal Colón lo van a nombrar prácticamente virrey, lo quieren nombrar virrey y le prometen que le van a dar todo eso, le prometen que todos sus descendientes vitaliciamente iban a tener también el derecho, ¿verdad?, de ser considerados nobleza en España. Que se lo dieran es otra cosa, pero quedó al menos escrito esa parte de la promesa. Más adelante miraremos el documento donde aparecen esas promesas que le hacen a Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo. Y la numismática, la palabra numisma en griego significa moneda. Entonces, estudia las monedas. Aquí he puesto diferentes monedas del mundo, pero también puse la moneda hondureña, ¿verdad? En este caso, el peso hondureño, llamado también la bamba hondureña. ¿Alguien sabe quién es el personaje que aparece en esta moneda?
Lidio Lempira. No, no es el Empira porque el Empira siempre ha sido Sicumba. representado exactamente. Es Sicumba o Socremba. Es uno de los caciques que se supone fue el primer cacique que se rindió ante los españoles, se hizo muy, diríamos, aceptó la cultura española y por eso aparece con el pelo corto, aparece vestido con saco e incluso se le ve que está tapado del cuello con el antiguo tipo de pañuelo, que en vez de corbata se ponían un pañuelo que les cubría todo el cuello y que se lo colocaban por dentro del saco. Es decir, anda vestido como español, ¿verdad? Sin embargo, tiene plumas para demostrar que es de origen indígena. Se supone que fue el primero que se hizo bautizar por españoles, aquí en la zona de Honduras. Eh, Algunos dicen que se llamaba Sicumba, otros dicen Sicumbe, otros dicen Socremba, ¿verdad? Sea como sea, cualquiera de esos tres nombres es el nombre del personaje que aparece en esta bamba hondureña, ¿verdad? De plata, que vale 0.900 de plata. Ya muy pocas personas tienen estas monedas, ¿verdad? Mi papá tiene tres, yo tengo una. Ahí le puedo mandar la fotografía de la que yo tengo y de un billete de Lempira también, donde aparece Lempira con cabello largo y con las tres plumitas también. Aparece con plumas. Le voy a mandar revés y derecho la fotografía para que vean estos billetes. Y quizá más adelante, cuando veamos un poquito la época federal, veamos así rápidamente, una pequeña colección digital de billetes que se encuentran en internet, que han estado obviamente circulando en Honduras, para que veamos también un poquito de los cambios de estos billetes. Más adelante lo miraremos. Aquí quiero ver las consultas. Ahí pusieron el nombre de Cayetana. María del Rosario, Cayetana, Paloma, Alfonso, Victoria, Eugenia, Fernanda, Teresa, Francisca de Paula, Lourdes, Antonia, Josefa, Fausta, Rita, Castor, Dorotea, Santa Esperanza, Fitz, James Stewart y Silva. Es increíble, realmente, el interés que tiene. Bien, prosiguiendo. Faltan 3 minutitos. La última rama de la historia o ciencia auxiliar de la historia. También, de hecho, ahí en Xperia también está un apartado para ir a ver las monedas. Si usted quiere investigar una moneda de un lugar, de un momento histórico, ahí las puede ir a investigar. La vexilología es la última de las ciencias auxiliares. Estudia las banderas. Vexilo en griego significa bandera o estandarte. En este caso, la página de vexilología.org, además de enseñar cómo diseñar una bandera actualmente, sobre si es un buen diseño o mal diseño, explica también el significado de las diferentes banderas históricas, de partidos, de gobiernos, ¿verdad? No sé si hasta de marcas, pero se dedican a ello, ¿verdad? Son tan amantes, así como Sheldon Cooper, de las banderas que se dedican estrictamente a ese detalle. Bien, estas son las ciencias auxiliares. Ahora bien, en estos últimos 2 minutos vamos a comenzar la parte de las perspectivas del estudio histórico. ¿Qué son las perspectivas del estudio histórico? Sucede que mucha gente dice, a mí me gustaría saber de historia, pero es que no me gusta agarrar un libro de historia y leérmelo. Pues les tengo una buena noticia. Hay otras maneras de poder empezar a enamorarse, porque como les decía en el grupo anterior, esto es como un enamoramiento. Yo llevé historia de Honduras en el bachillerato y no me gustó. Es decir, es una clase que no me gustaba. Pero miren qué ironía, terminé dando historia. Entonces, de cierta manera, uno se va enamorando poco a poco de esto. Y uno después le siente tantas ganas que cuando sale una película histórica o basada en la historia, uno corre a verla. Un montón de gente llenó el cine ahorita viendo la película de Oppenheimer, ¿verdad? Basada en hechos históricos. Porque llama la atención. También, Cuando alguien ya ha leído historia, ¿verdad? Se siente atraído por ella. Dime. también están otras películas se basan en historias como sería Rush, trata de la rivalidad de dos corredores que vivieron en la vida real y también Ford versus Ferrari, Sí, es que la carrera de Le Mans del 26. últimamente la historia que están sacando en películas incluso tiene que ver con historias de hasta de marcas, de cómo nació el logotipo tal, que cómo nació tal videojuego. Esas son las últimas películas, porque se ha vuelto tan especializada la historia que ahora hasta los eventos más chiquitos están siendo prácticamente convertidos en grandes eventos históricos, o al menos los quieren representar como un gran evento histórico, como cuando decidieron la marca Air de Nike. Entonces es una cuestión bien interesante cómo se está convirtiendo el afán por conocer los detalles y la vida privada de estos personajes que estuvieron en diferentes momentos. Pero, como les digo, hay diferentes maneras de poder conocer historia. La primera forma es la anecdótica. Hay gente que dice, bueno, quiero saber, por ejemplo, por qué a Pericles le dicen que es el hombre más estratega de la historia. ¿Por qué llaman paladín ilustre a Francisco Morazán? ¿Verdad? ¿Por qué le llaman soldado ilustre a Cabañas? ¿Verdad? ¿Por qué ilustre? ¿Qué significa esto? Esa anécdota o esa forma de referirse a los personajes atrae.
Ahí nos vamos a quedar por este día. Vamos al aula virtual para poder firmar la asistencia y colocar la contraseña. Ya les revelo cuál es la contraseña final. Permítame. Voy a actualizar. La contraseña de 550-555 es la siguiente. La palabra Honduras con minúscula. Honduras con minúscula. Que pasen un excelente día, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Feliz tarde.